contigo. A grandes voces te llamaban, te llamaban. Porque eras tú, Jesús, su única esperanza. Te preguntaste, ¿creen que puedo hacer esto? Y han afirmado que tú puedes, gran maestro. Dios le bendiga, Dios le guarde. Este es tu hermano en Cristo Jesús, el hermano Delvin Cruz, del Ministerio Evangelístico Echando la Red al Mar. Bienvenido a mi canal aquí en YouTube y bienvenido a estas series de estudios bíblicos que estamos haciendo, enseñanzas según Jesús para la iglesia. Y en esta parte número 15 vamos a estar hablando Jesús y las Escrituras. Vamos a ver qué importancia Jesús le puso a las Escrituras, es decir, a la Biblia, que es palabra de Dios. A la Biblia, que es nuestro guía. Al Antiguo Testamento se está refiriendo, pero vamos a ver cómo eso también incluye el Nuevo Testamento. Como son enseñanzas según Jesús, que él estaba haciendo en este sermón del monte, en este sermón él le dio la importancia de las Escrituras, la autoridad de la palabra de Dios, la importancia y la necesidad de creerla, de cumplirla y de enseñarla. Alabado sea el nombre del Señor. Son como en la parte 13 y en la parte 14 que hablamos en el versículo 17 del capítulo 5. Vamos a continuar con el 18 y el 19 y el 20. En este estudio vamos a enfocarnos en el 18 y en el 19, pero vamos a leerlo como siempre todos juntos. La palabra es bendita y se lee en el nombre de Jesús. Mateo 5, 17 al 20. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde pasará de la ley hasta que toda se haya cumplido. De modo que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeño, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Vamos a orar antes de comenzar. Padre Santo, Padre bueno, Dios misericordioso, venimos ante ti humillados, Señor, como tus hijos, como tus siervos, Señor, para que tú nos hables, para que tú nos enseñes. Padre, te pido que tú pongas palabra en mi corazón y en mi boca, que este estudio salga sazonado para el oyente, sea edificado. Padre, que lo que tú traigas a este canal, que sean edificados, que crezcan en el conocimiento de tu palabra, que esta palabra sea grabada en la tabla de sus corazones. Padre, si tú traes uno que no conoce a Cristo, que pueda venir al conocimiento, al arrepentimiento y venir a ser hijo de Dios a través de este mensaje. Te lo pido en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Jesús y las Escrituras. En la parte número 13, nosotros hablamos que Jesús cumplió las leyes, cumplió la ley que estaba escrita. Y en la parte 14 hablamos que Jesús cumplió las profecías que estaban en las Escrituras que hablaban de Él. En el estudio de hoy vamos a ver la importancia que Jesús le puso a las Escrituras. Es importante entender que la Biblia
los 66 libros, el Nuevo y el Antiguo Testamento, desde Génesis a Apocalipsis, es palabra inspirada por Dios. Sí hay cosas que la escribieron los hombres conforme a sus opiniones o conforme a su emoción, a su entendimiento, a su creencia. Le doy un ejemplo. El apóstol Pablo en Primera de Corintios, en el capítulo 7, 8 y 9, está hablando de cómo la mujer y el hombre debieran de conducirse, y habla del matrimonio, habla de los que no están casados, de los que están casados, del divorcio. Y él en una parte dice que todos debieran de quedarse como él. Pero él dice, y esto lo digo yo, no el Señor. Hay parte que el hombre puso y Dios permitió. Pero toda la escritura son inspiradas por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir. Y eso lo vamos a leer más ahorita. Pero vamos a ver cómo Jesús habla de las escrituras, la autoridad que él le da a la escritura, la importancia que él le da a la escritura. A mí, una persona me dijo que la Biblia no es la palabra de Dios. Y eso suena un poco raro, porque a nosotros nos ha enseñado que este libro, los 66, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la palabra de Dios. Pero esa persona que me dijo que la Biblia no es la palabra de Dios, tenía algo correcto. No es la palabra de Dios. No cierre el video, por favor. La Biblia es palabra de Dios. En este libro, en los 66, está palabra de Dios para con nosotros. Pero no es la palabra. Cuando nosotros decimos y le agregamos el artículo la enfrente de palabra y decimos que esta es la palabra de Dios, lo que decimos es que todo lo que Dios dijo y va a decir está encerrado en este libro y no hay más. Decimos que ya Dios no tiene revelación, que ya Dios no habla, que ya Dios no tiene nuevo mensaje, sino que todo lo que Dios iba a hablar está aquí en este libro, que este es la palabra de Dios y no hay otra cosa. Eso es lo que decimos cuando le agregamos la palabra la enfrente de palabra. La Biblia es palabra de Dios, es inspirada por Dios, es instrucción para nosotros y tenemos que obedecerla y tenemos que reconocer la autoridad que este libro tiene a nuestra vida, para nosotros saber cómo vivir, cómo comportarnos. Aquí está todo. Aquí Dios nos habla a nosotros a través de su palabra. Pero la palabra de Dios es más grande que esto. Hay palabra que Dios le habló a Pablo, que él dijo cosas que oído no oído, que él no puede escribir y no puede hablar. A Daniel se le dio cosas que le dijo, cierra eso, porque no es para ahora. Hay palabra que Dios le ha hablado a los hombres de antiguo que no están aquí. Y hay palabra que Dios le ha hablado a hombres de Dios que no están aquí. Pero son palabra de Dios. Cuando decimos la palabra de Dios, estamos diciendo que toda la palabra de Dios está en este libro. Y no es verdad. Dios habla más que aquí. Esto es palabra de Dios. La Biblia es palabra de Dios. Es autoritativa, tiene poder y es el libro que tiene más validez que cualquier otro documento en la historia humana. Este libro es el libro más real y más verdadero que cualquier otro documento que ha pasado por las series
de investigaciones que hace los historiadores, los hombres que quieren traer validez cuando encuentran un documento viejo, para ver la validez de ese libro. Hay muchos procesos que le pasan. Este libro, la Biblia, ha pasado con notas altas, testificando hombres que antes eran ateos y hoy son cristianos porque querían probar que esto era mentira, que esto era fábulas de hombre, pero se encontraron con el Dios que está aquí, con la palabra que está aquí, y vinieron a reconocer que lo que está aquí es verdad. Este es el libro que nos guía y es válido. Dios, a través de Jesús, en el Sermón del Monte, nos enseña la importancia de la Biblia. Ok, vamos a Mateo 5:18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que toda se haya cumplido. Cuando se dice de cierto os digo, es como diciendo lo que te voy a decir es verdad. Esto era un dicho de Jesús que solo él decía, porque de cierto os digo. Él está diciendo lo que te voy a decir ahora es verdadero. Y dice, hasta que pase el cielo y la tierra. Primero menciona el cielo y la tierra, hasta que el cielo y la tierra pase. Y nosotros sabemos que los cielos y la tierra pasarán. Que el cielo, la tierra va a ser removida, el cielo va a ser removido, la tierra va a ser eliminada y Dios va a crear cielo nuevo y tierra nueva. Pero él dice, hasta que eso pase, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. Voy a leer del comentario bíblico Mundo Hispano para que tengamos una mejor idea de lo que es la jota y el tilde en el vocabulario hebreo y lo que Jesús significó o quería que los oyentes oyeran y entendieran, y lo que los hebreos también entendieron, los judíos, cuando él dijo ni una jota ni una tilde pasará, sino que esto, hasta la jota y la tilde tienen que ser cumplidas. Vamos a leer del comentario bíblico Mundo Hispano. En Jesús, hasta la más pequeña letra hebrea, la jota, debía cumplirse. Y aún una tilde, la más insignificante marca de la escritura hebrea. Cuando Jesús dice que ni una jota, la letra más pequeña, y un tilde, la más insignificante, él está diciendo la ley más pequeña, el mandato más pequeño, el mandato más insignificante tiene que ser cumplido. En español, una jota corresponde al punto que va encima de la letra I. La letra I que tiene ese punto, esa es una jota, equilibrado para nosotros en español. Y una tilde equilibra al acento ortográfico que se coloca encima de una vocal. El acento que nosotros le ponemos a la E, a la O, en oración le ponemos un acento a la O, en Jesús le ponemos un acento en la U. Ese es el tilde que ponemos. Estos detalles son importantes. Al Señor decir que ni una jota ni una tilde, ese detalle que Él está dando es importante porque las letras forman palabras y aún el más pequeño cambio en una de ellas puede modificar el sentido.
Eso fue lo que los fariseos hicieron con las leyes, cambiaron aún las leyes más insignificantes de acuerdo a ellos. Cuando Jesús dice ni una jota, ni una tilde, para nosotros entender, le está diciendo ni el punto que va arriba de la I, ni el acento que le ponemos a los vocales va a pasar. El más pequeño y el más insignificante. Pero si nosotros escribimos una palabra sin ese acento, cambia el sentido, modifica la palabra y lo que uno quiere en dar a entender. Jesús dice, de cierto os digo que hasta que el cielo y la tierra pasen, ni una jota ni una tilde de la ley pasarán. Tiene que ser cumplido. Lo que él le está diciendo es lo que ellos entendieron para los judíos en ese tiempo. Ni la ley más pequeña, ni la ley más insignificante va a ser ignorada. Tiene que ser cumplida. Pero el hombre no podía hacer eso. Y el 18 nos dice, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni un tilde pasará de la ley. Y dice, hasta que toda se haya cumplido, hasta que todo haya sido cumplido. Y continuamos con el 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Al Señor decir que cualquiera que quebrante aún el mandamiento más pequeño y enseñe a otro a hacer lo mismo, pequeño será en el reino de los cielos. Y el que enseñe, y el que lo cumpla y lo enseñe, será grande en el reino de los cielos. Es decir, que todo lo que está escrito en la Biblia, en las escrituras, por más pequeño que nosotros pensemos que sea, por más insignificante que nosotros pensamos que sea, tenemos que cumplirlo. Y si nosotros lo quebrantamos y enseñamos a otro a quebrantarlos, vamos a ser pequeños, llamados pequeños en el reino de los cielos. Pero si lo cumplimos y lo enseñamos, seremos grandes en el reino de los cielos. Nosotros conocemos iglesias que han dejado de creer en ciertas partes de la Biblia. Y sus doctrinas son basadas a esa. Que ignoran algunas porque son insignificantes o porque son pequeñas. Pero para Dios, aún el mandato más pequeño, el mandato más insignificado en nuestro entendimiento, tiene que ser cumplido. Y tenemos que enseñar la Biblia. Tenemos que enseñar las escrituras a las gentes. Ahora vamos a movernos y vamos a hablar de la validez de las escrituras de Dios. La importancia de las escrituras. Alabado sea el nombre del Señor, porque hemos acabado de leer en el versículo 19 del capítulo 5. Muy pequeño será llamado. Mira lo que nos dice el comentario bíblico de MacArthur. La consecuencia de practicar o enseñar desobediencia de cualquier parte de la escritura de Dios es ser llamado muy pequeño en el reino de los cielos.
En Santiago capítulo 2 versículo 10, mira lo que nos dice. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en en un punto, se hace culpable de todos. Hay consecuencias de quebrantar lo que está escrito en las escrituras. Si la quebrantamos y enseñamos a otro también a que no la cumpla. Pero hay algo bueno para los que la enseñan y lo cumplen. Mira, el resultado positivo es que toda persona que guarda y enseña las escrituras de Dios será llamado grande en el reino de los cielos. Una vez más, aquí Jesús menciona los dos aspectos de hacer y enseñar los ciudadanos del reino. Deben respetar la ley de Dios tanto en su vida como en su enseñanza. Aquí nos enseña la importancia de nosotros cumplir lo que está escrito en las escrituras y no solo cumplirla, sino también enseñarles a otros a que la cumplan. Vamos para segunda de Pedro capítulo 1 y vamos el 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirado por el Espíritu Santo. El apóstol Pedro nos enseña en esta primera parte que tenemos la palabra profética que está en las escrituras y es segura, y que ninguna de estas profecías son de interpretación privada. Si yo cojo una profecía, si cojo una parte de la Biblia y la interpreto para mi conveniencia, soy más pequeño en el reino de los cielos. Y si le enseño a otro a hacerla. Pero si yo cumplo lo que está en la profecía y creo que son inspiración del Espíritu Santo, seré grande. ¿Por qué? Porque la obedecí y la enseñé. Vamos ahora para segunda de Pedro, el capítulo 3, versículos 15 y 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Importante de ese versículo que le puse es que la
apóstol Pedro en su carta confirma que las epístolas de Pablo son partes de las escrituras que son inspiradas por Dios. Eso nos deja saber que este libro completo, esto nos deja saber que lo que está aquí en el Nuevo Testamento y en el Viejo Testamento, todo son inspiración de Dios y todo tiene que ser cumplido hasta la parte más pequeña. Y él habla que hay indoctos inconstantes que tuercen la palabra para su propia conveniencia y perdición. Hay muchos que cogen la Biblia, que cogen la escritura y te dan un sermón conforme a su opinión y buscan palabras en esta parte, buscan en otro capítulo, buscan en otro libro, la ponen junta, pero no te dan la parte entera, solo te dan la parte que confirma lo que te están diciendo. Eso es torcer la palabra. La escritura se tiene que estudiar en su contexto cercano y en su contexto lejano. Las escrituras tienen su propia interpretación. Nosotros no tenemos que traer interpretación porque ya el Espíritu Santo la ha dado, le dio rema a los discípulos que nos declaró, nos aclaró las escrituras para nosotros. Nosotros no podemos torcerla para nuestra conveniencia. Cuando tú estés estudiando las escrituras, no lea una sola parte. Si alguien te trae un estudio, aún yo, lee el resto del libro, lee el resto del capítulo. Por eso nosotros tenemos que instruirnos, tenemos que comernos el rollo, tenemos que estudiar las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis para ver el contexto cercano, es el contexto que rodea en ese capítulo, en ese libro. El contexto lejano es lo que rodea alrededor de la Biblia, de lo que hay escrito para nosotros confirmar que estamos hablando lo que el Señor nos quiere que sepamos. Vamos para segunda de Timoteo, el capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios. No dice alguna parte de la escritura es inspirada por Dios. El apóstol Pablo dice, y él está inspirado bajo el Espíritu Santo ahora, que toda la escritura, todo lo que está aquí, todo lo que hay en este libro es inspirado por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. En inglés dice God breathed, que es respiración de Dios, aliento de Dios, porque es palabra que salió de la boca de Dios a los oídos, al corazón del apóstol, del discípulo, del profeta, y la escribió como si Dios se la estuviera dictando. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Todas estas escrituras son útiles para enseñar. ¿Tú quieres enseñarle algo a tus hijos sobre la vida, sobre la moralidad? Es útil para eso. ¿Quiere enseñar para redarguir? ¿Quiere corregir? Es bueno para corregir. ¿Quiere redarguir? ¿Quiere corregir? ¿Quiere instruir en justicia para nuestra vida completa? Este libro es perfecto. No le falta y no le quite. Este libro nos enseña la moralidad de Dios. Este libro nos enseña cómo tenemos que comportarnos los unos con los otros. Este libro nos enseña cómo podemos tener comunión con Dios. Este libro nos enseña cómo vivir rectamente en una sociedad, en una comunidad con moralidad.
es este libro. No es el hombre que condena la homosexualidad. No es el hombre que condena el aborto. Es este libro que es palabra de Dios inspirada por Dios. Esta es palabra inspirada por Dios que es útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir, útil para instruir en justicia. ¿Para qué? ¿Para qué esto es importante? El versículo 17 nos lo dice. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para corregir, útil para instruir, para que nosotros seamos perfectos, preparados para toda buena obra. Vamos ahora para Romanos capítulo 15 y vamos a leer el versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. El Señor Jesús, en el Sermón del Monte, en esta parte que estamos estudiando, nos enseñó la importancia de las escrituras, que no podemos quebrantar ni la pequeña ley, ni la ley más pequeña, ni la ley más insignificante que nosotros creamos que es más pequeña o que creemos que es insignificante. Para Dios ninguna es pequeña, para Dios ninguna es insignificante, porque toda fue inspirada por Dios para nuestra corrección, para nuestra instrucción, para nuestra enseñanza, para nuestro crecimiento. Jesús nos enseña en este estudio bíblico que las escrituras son autoritativas, que las escrituras son palabra de Dios, que las escrituras tienen que ser cumplidas, que ninguna de ellas van a pasar. El cielo y la tierra no pasarán hasta que todas sean cumplidas por nosotros. Hasta aquí ha llegado la parte número 15 del estudio bíblico, enseñanza según Jesús para la iglesia, Jesús y las escrituras. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque tú nos hablas y tú nos enseñas. Señor, te pedimos que tú, Señor, nos ayude a no quebrantar ninguna de tus palabras, ninguna de las enseñanzas tuyas, Padre amado. Que nosotros podamos hacernos hacedores de tu palabra y no oidores olvidadizos. Que nosotros podamos enseñar tu palabra, no solo cumplirla a otros. Señor, no permita que quebrantemos ninguna parte de tu escritura. Que nosotros no tengamos el pensamiento que hay partes pequeñas, partes insignificantes. Que nosotros podemos agradecer y apreciar lo que tú has dejado en tu escritura para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Padre, te pido por los que están oyendo, que tú los bendigas, que tú los fortalezcas y que puedan seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amado hermano, amado amigo, si todavía no te has suscrito a este canal, te pido en este momento que te suscribas, que toque la campana de notificación para que recibas alertas cuando nuevos mensajes sean subidos en este canal. Te doy gracias por visitar mi canal. Si necesitas la oración, te pido que me escriba a mi correo electrónico ministerio.echandolaredalmal@gmail.com ministerio.echandolaredalmal@gmail.com.
Escríbeme y yo te responderé. Hasta la próxima, en el próximo estudio número 16, que es Jesús y la justicia. Y hasta la próxima. Dios le bendiga.